íbamos a hablar de la ventilación mecánica no invasiva, también en otras situaciones especiales, fuera de por ahí el área de esta pandemia. Y me gustó ponerle este título que encontré en un paper a principios de la pandemia que hablaba de que todo David necesita un Goliat. Bueno, nuestro David sería la ventilación no invasiva y Goliat serían los diferentes escenarios que se nos plantean, ¿sí? Como la falla respiratoria aguda hipoxémica o en este caso en una época de pandemia. Entonces, cuando nos ponemos a ver un poco la historia de la ventilación no invasiva, cuando aparece, vemos que ha crecido su uso con el paso del tiempo, ¿sí? Esto es un paper muy interesante donde muestra la historia y la epidemiología de la ventilación no invasiva. En este cuadrito es un hospital de Francia, cómo la empezó a implementar con el paso de los años. Y fíjense que a medida que fueron pasando las décadas, los colegas empezaron a usar mucho más la utilización de la ventilación no invasiva. Lo mismo en este cuadro que muestra cómo con el paso del tiempo la ventilación no invasiva empezó a tomar un rol importante en distintos escenarios, como por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes posoperatorios, en enfermedades restrictivas, ¿sí? Pero siempre dentro de lo que fue la falla respiratoria, ¿sí? En este grafiquito, en 1994, lo usaban muchísimo en el edema agudo de pulmón, por ejemplo. Y bueno, como todos sabemos, evidencia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con respecto a las prácticas que se realizan en terapia intensiva, ya sea desde la intubación, desde las maniobras de posición prono, etcétera, etcétera, hay un trabajo interesante donde muestran mortalidad en los cuidados críticos, ¿sí? Relacionado a las distintas intervenciones que tuvieron un efecto en la mortalidad de los pacientes. El objetivo fue identificar los distintos tratamientos que se hacen en la unidad de terapia intensiva y ver qué impacto tenían en la mortalidad. Por ejemplo, cuando se ponen a buscar las distintas intervenciones, vemos que la ventilación no invasiva tenía un impacto en la mortalidad en pacientes que estaban descompensados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se extubaban a ventilación no invasiva, ¿sí? Exacerbaciones de POC, ¿sí? Severa hipoxemia, que hasta el día de hoy seguimos discutiendo el rol de la ventilación no invasiva en la falla respiratoria hipoxémica, pacientes con alto riesgo de reintubación a la posextubación, que lo vimos en la clase pasada, y pacientes que están intubados y que luego de retirar la vía artificial requerían ventilación no invasiva. Siempre estamos hablando de falla respiratoria aguda y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la ventilación no invasiva tiene un impacto en la mortalidad, ¿sí? En los pacientes de terapia intensiva. Son prácticas que tienen impacto en la mortalidad, obviamente para bien. Fíjense que otro trabajo que tuvo impacto en la mortalidad fue la posición prona, ¿sí? En pacientes con distrés severo. O sea, son trabajos que han mostrado que su intervención aplicada de manera óptima salva vidas, como por ejemplo la ventilación protectiva, que lo estuvimos viendo durante todo el curso, ¿sí? Así que la ventilación no invasiva salva vidas. Por ejemplo, en estos metaanálisis se ve cómo la aplicación de ventilación no invasiva de manera correcta, de manera temprana, mejora la supervivencia y tiene muchos puntos a favor. Fíjense que a favor de la ventilación no invasiva, en lo que es, por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en lo que es el edema agudo de pulmón, ¿sí? Redujo la mortalidad un 12% versus un 17% en el grupo control, ¿sí? ¿Y dónde se muestra toda esta evidencia? En el edema agudo de pulmón, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada, en insuficiencia respiratoria mixta, en insuficiencia respiratoria postoperatoria.
Entonces, lo mismo que repasamos lo de la clase pasada, mejora la supervivencia, no hay que aplicarla como rescate o de manera tardía y aplicar siempre de manera temprana. ¿Sí? Este trabajo es de Cabrini, muy interesante, donde hace un metaanálisis y muestra todos los escenarios que tiene beneficio la ventilación no invasiva y siempre a favor versus los grupos control. Bueno, vamos a arrancar un poquito, ya después de comentar esto, arrancamos con el primer caso clínico, donde tenemos un hombre de 64 años, tabaquista pesado, ingresa al servicio de emergencias por disnea, tos y secreciones mucopurulentas. Al ingreso tiene una saturación de 87, aire ambiente, frecuencia respiratoria de 28, regular mecánica, hisopado para COVID negativo y tenemos este estado ácido-base, 728, una PO2 de 51 y una CO2 de 77, un bicarbonato compensado con 86 y una saturación de 86 al 0,21. Quiero mostrar este videito, a ver si me funciona. Bueno, no funciona el videito. Esta es la placa del paciente. Quería mostrarle el patrón respiratorio, pero me parece que no está. Ahí está. Fíjense el patrón respiratorio del paciente. Sí. Perfecto. Fíjense cómo respira el paciente. Los leo por chat. ¿Qué les parece el patrón respiratorio? ¿Qué es lo que ven que les llama la atención? A ver si me pueden comentar un poquito antes de pasar a las preguntas. Dicen esfuerzo respiratorio. Bien. Respiración forzada, uso de músculos accesorios, esfuerzo respiratorio. Perfecto. Bien. Más que nada esfuerzo expiratorio, digo. Bien, perfecto. La expiración se hace activa, ¿sí? Sabemos que la expiración siempre es pasiva y en este caso el paciente empieza a reclutar músculos expiratorios para poder desinflarse. Perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar la insuficiencia respiratoria más allá de la etiología, tenemos que plantarnos y hacernos 3 preguntas claves. 1. ¿Hay disminución del drive respiratorio? ¿Sí? Acá tenemos el centro respiratorio. ¿Sí? Todo esto es una cadena que cualquiera de toda esta cadena que se rompan los va a desencadenar una falla respiratoria. Entonces nosotros tenemos que ver de qué tipo va a ser la falla respiratoria. Después nos tenemos que preguntar, ¿pulmón negro o pulmón blanco? ¿Sí? Entonces salimos desde acá, pongo la tortuguita, pues significa que el centro respiratorio puede estar lento y puede haber una depresión del centro respiratorio y puede ser una de las causas de hipoventilación. Pulmón negro, ¿sí? Vamos a buscar las características de los pacientes que tengan el pulmón negro y el famoso pulmón blanco. Así que bueno, esas son las 3 preguntas claves que uno se debe hacer cuando va a intervenir la insuficiencia respiratoria. Entonces la pregunta número 1, ¿qué tipo de soporte respiratorio debería aplicar en este paciente? A, máscara de Venturi al 50%, ventilación mecánica no invasiva binivelada o intubación orotraqueal. A ver qué nos dicen. Volvemos otra vez al caso para que vean. Traten de, en estas que hay preguntas, de contestar en la cuadrilla de votación, no por el chat. Llega un mensaje por WhatsApp que me dice que lo intube y que el paciente tiene un arito en la panza. El gran Coco Vicente. Bueno, bien. Ventilación no invasiva. Bueno, vamos a ver cómo le fue con lo que ustedes votaron. Bueno, como vimos es un pulmón negro, donde tiene el impulso,
vimos el pulmón negro, donde puede haber 3 causas, ¿sí?, de hipoventilación, ¿sí? Disminución del impulso respiratorio, aumento de la resistencia y caída de la compliance. Entonces, nos vamos a la famosa ecuación del movimiento para entender un poco más la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, y vemos que este paciente seguramente va a tener afectado alguno de estos componentes. Entonces, a ustedes, ¿qué les parece que tiene comprometido este paciente? ¿La compliance pulmonar, la resistencia o el impulso respiratorio o drive respiratorio? Bueno, a ver qué nos arroja los resultados. Resistencia. Bueno, muy bien, van caminando. Sí, estuvo peleado. Bien. Bueno, a ver cómo nos fue con respecto al tratamiento y a los componentes que estaban comprometidos. Bueno, obviamente que este paciente tenía un compromiso fisiopatológico con respecto a la resistencia, ¿sí? Los pacientes normales estamos respirando acá, ¿sí? Y estos pacientes que tienen resistencia de la vía aérea, donde el 80% es resistencia de la vía aérea y 20% del tejido pulmonar, obviamente la compliance no era, sino que era la resistencia de la vía aérea, vemos que el paciente tiene que hacer demasiada presión, ¿sí?, para meter un volumen, donde esto lo vamos a revertir con beta 2, ¿sí? Y el esfuerzo expiratorio lo voy a abolir con presión positiva al final de la expiración. Es decir, voy a dejar de reclutar esos músculos expiratorios, voy a bajar la carga umbral y voy a permitir que el diafragma, que está en desventaja mecánica en estos pacientes, pueda trabajar de manera más armónica, ¿sí?, junto con el alivio de la resistencia a nivel de las vías aéreas superiores. Y la presión de soporte, ¿sí?, más los beta 2 van a ayudar a que el impulso respiratorio y para que el trabajo dinámico respiratorio sea más eficiente y menos laborioso para el paciente. Entonces, acuérdense que nosotros arrancamos acá y los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica están respirando casi llegando a lo que es capacidad pulmonar total. Entonces, una persona normal, como dijimos, realiza una presión alveolar de -3, -1, ¿sí?, para meter una cierta cantidad de volumen, ¿sí? Hace este esfuerzo y mete esta cantidad de volumen. Fíjense cómo están las unidades de bronquio terminal y alveolo y el diafragma para meter la inspiración. En cambio, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene que vencer el autopip que tiene, ¿sí?, la autopip que tiene, que es +8, y recién tiene que vencer esos 8 y los -3 para poder meter un flujo a nivel del alveolo. Y obviamente que los volúmenes son más bajos, ¿sí?, por toda la resistencia que tenemos en todos los bronquios terminales. Fíjense, acá hay obstrucción y acá tengo que hacer muchísimo más trabajo para poder meter un volumen. Entonces ya el paciente arranca con desventaja mecánica a nivel del diafragma, ¿sí? Y ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué ayuda farmacológica podría disminuir la resistencia de la vía aérea en el estado agudo de este paciente? Nebulizaciones con suero fisiológico, realizar nebulizaciones con beta 2 o realizar PAF más cámara espaciadora.
Mientras te voy preguntando algo, Nico, si te parece. Sí, claro. Me preguntan, ¿cómo evalúo la autopip para no sobrepasarme con la EPAP? Bien, perfecto. Es una buena pregunta. Nosotros cuando colocamos una EPAP es para ver que la aspiración del paciente deje de ser activa. Entonces, la mejor manera de evaluar si estoy contrabalanceando, ¿sí? Ya que no disponemos de un balón esofágico para todos los pacientes, y en algunos lugares no lo aplican como rutina, es palpar los músculos respiratorios y ver cuándo empieza a descender ese trabajo o ese reclutamiento de músculos expiratorios. Generalmente uno busca que el paciente baje el trabajo respiratorio no solo a nivel de los músculos accesorios, sino también de los músculos expiratorios. ¿Eh? Pero siempre es ojo clínico y palpación de músculos expiratorios si no disponemos de un balón esofágico. Lo mejor sería tener un balón esofágico, ¿no? Bueno, realizar PAF con cámara espaciadora. Y acá me gustaría, por ahí que Hernán, que siempre me dijo, estos pacientes cuando ingresan, lo mejor siempre es la nebulización. Piensen por qué es mejor la nebulización que un PAF con cámara espaciadora. ¿Cuánto le estaríamos entregando a un paciente que entra con sed de aire, ¿sí? Y que le cuesta coordinar el reflejo inspiratorio con el disparo? Y piensen qué podría pasar con una nebulización respecto al paciente que entra con disnea y con esfuerzo respiratorio. No sé, Hernán, ¿vos qué opinás? Para mí, siempre en el estado agudo y el ingreso de estos pacientes, lo ideal es realizar nebulizaciones con beta 2, ¿sí? Para permitir que el fármaco impacte de manera directa a nivel alveolar. Sí, coincido plenamente con eso. Tengo un paciente con insuficiencia ventilatoria aguda, en donde lo estamos revisando, el kinesiólogo, el terapista, que viene el enfermero que le pone una vía, que no le ponen una vía, que entra uno, que entre el otro, y yo lo tengo que hacer coordinar la respiración para inhalar un broncodilatador. Es mucho más complejo que si le pongo una nebulización y le aplico la medicación. Es preferible en este caso nebulizarlo con un beta 2 y es mucho más práctico y más efectivo para el paciente que ponerle una cámara espaciadora. Perfecto, por eso Estamos hablando de un paciente agudo, ¿sí? Como dijo Nico, un paciente agudo. Y otro tema, las nebulizaciones con suero fisiológico, por favor, no. O sea, dejarles en claro que cuando uno nebuliza es una herramienta para vehiculizar una medicación, un broncodilatador, un corticoide. Nebulizar con suero fisiológico es para humidificar. Si será para humidificar, el paciente hasta este momento no tiene un bypass de la vía aérea superior, por ende la humidificación la va a poder hacer. Ahora, respira por la boca en vez de por la nariz, bárbaro, pero la nebulización es como medio para administrar una medicación, un fármaco, una medicación, un broncodilatador, un corticoide. Perfecto. Entonces recordemos, nebulizaciones con suero fisiológico no, y realizar nebulización con beta 2 en el paciente que entra en estado agudo de insuficiencia ventilatoria. Ya después, bueno, uno cuando está internado el paciente va a realizar las interconsultas pertinentes con el servicio de neumología que va a ser quien le administre los aerosoles y bueno, corre por cuenta nuestra enseñarle una correcta técnica y ver qué pico flujo inspiratorio tiene el paciente para poder elegir el dispositivo correcto, ¿sí? para el paciente. Bueno, seguimos. Hay antes de seguir con esto, hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa en el caso de un COVID negativo
¿sí? Es lo que dijo Sí. Nico. O sea, nuestra sugerencia es que se haga nebulización. En el caso de un paciente COVID positivo, claramente no se nebulizaría. No. Bien, se administraría ventilación no invasiva con algún espaciador, se podía llegar a prever, o con alguna aerocámara, y se podría emplear, siempre y cuando en la institución eso esté permitido. Sí, obviamente. Eso es todo a norma de cada institución. Generalmente lo estuvimos haciendo a través de cámara de PAF y cámara espaciadora, pero bueno, la intención siempre es tratar de sacar al paciente de la insuficiencia ventilatoria lo más rápido posible y después, obviamente, optimizar la parte farmacológica. ¿Sí? Es de gran ayuda, pero bueno, sabemos que las nebulizaciones son los causantes quizás de mayor dispersión. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco al caso clínico, vemos que se implementó el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, binivelada, muy bien los que respondieron. Se le aplicó broncodilatadores, muy bien a los que respondieron también. Y arrancamos con una IPAP y una EPAP de 12/8, ¿sí? Con una FiO2 objetiva de saturación entre 88 y 92. ¿Sí? Hacemos el monitoreo ventilatorio, asincronía paciente-ventilador, monitoreo ante posible fallo, ¿sí? De la ventilación mecánica no invasiva, y a las 2 horas de tratamiento vemos que el paciente mejoró bastante, un pH 7,31, una P2 de 66 y una CO2 de 60, con un bicarbonato de 34 y una saturación de 91. ¿Por qué el objetivo de saturación entre 88 y 92? Son pacientes que tenemos que bajar los targets de saturación que teníamos, por ejemplo, con otros pacientes que no padecían de enfermedad pulmonar-obstructiva crónica. Todos sabemos que el oxígeno en este escenario se vuelve tóxico para estos pacientes. Lo que generan es narcolepsia, que hacemos la abolición del efecto Haldane, entonces empieza a recorrer más el dióxido de carbono en el torrente sanguíneo y eso aumentaría los niveles a nivel de la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial. Continuamos con el caso y lo que queremos remarcar en estos pacientes es cuando hay un criterio de falla. Criterio de falla en estos pacientes, sí, siempre tenemos que estar atentos a la hipercapnia, ¿sí? La hipercapnia y la consecuente, con el consecuente deterioro del sensorio en estos pacientes, ¿sí? Tenemos el pH menor a 7,20 luego de 2 horas de tratamiento, si no mejora, ¿sí? Es un indicador de que no está respondiendo al tratamiento. El aumento de la hipercapnia, el coma, que lo vamos a evaluar con el Glasgow, la caída de la PAO2, shock o paro cardiorrespiratorio. Y acá hay un trabajo interesante que lo presenta el grupo italiano, donde hacen un chart donde muestran qué predictores hay de fallo en estos pacientes a la hora de utilizar ventilación no invasiva. Es un paper interesante, donde muestra que los pacientes que tienen a la admisión un pH menor a 7,25, ¿sí? Con un Glasgow de 15, un Glasgow de 12 o un Glasgow de -11 y la frecuencia respiratoria. Entonces se evalúa al paciente a la entrada y se ve acá el porcentaje de fallo que tienen los pacientes que entran con un Apache arriba de 29 y un Apache menor a 29. Entonces, lo que ellos vieron es que los pacientes que tienen obviamente un Glasgow menor a 11 y una frecuencia respiratoria entre 30 y 34 y un Apache mayor a 29 tienen un 76% de probabilidad de que fallen a la ventilación no invasiva. Después, obviamente, que los pacientes que tengan mejor pH y frecuencias respiratorias más bajas y Glasgow elevado, las probabilidades de fallo son más bajas. Fíjense que a las 2 horas, estos pacientes, después de recibir ventilación no invasiva, aumentaba la probabilidad de fallo. O sea que estos pacientes, si bien
fueron tratados durante 2 horas, no tuvieron una mejoría significativa en lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, estamos ante una falla del 99%. Entonces, tenemos que evitar llegar a esas 2 horas y evaluar constantemente el estado de conciencia del paciente, la frecuencia respiratoria y evaluar en el Apache de ingreso, ¿sí? Fíjense que un 78% de probabilidad tenían los pacientes que después de las 2 horas el pH se mantenía entre 7,25 y 7,29. Es un lindo trabajo ese. En este trabajo, entonces, los predictores que pudieron evaluar ellos, bueno, los pacientes con Glasgow menor a 11, pacientes con Apache mayor a 29 y una frecuencia respiratoria arriba de 30 y un pH menor a 7,25 tenían un 70% de probabilidad de fallar. Si luego de las 2 horas el tratamiento el pH continuaba abajo, es decir, menor a 7,25, las probabilidades aumentaban un 90%. Entonces, este trabajo lo que ayudó a identificar esos pacientes con probabilidad de falla mayor al 50%, donde la sensibilidad fue del 33% y la especificidad fue del 96%. Obviamente que luego de las 2 horas, la sensibilidad y la especificidad se equipararon y los pacientes se pudieron definir mucho más rápido. Pero en este escenario, la ventilación no invasiva tiene un éxito del 77% y fíjense que tiene una mortalidad muy baja, del 13%. Entonces, si nosotros identificamos rápidamente el paciente que puede llegar a fallar, vamos a estar seguros de que ese paciente, si se intuba, no le vamos a aumentar la mortalidad por el retraso de la intubación. Obviamente que el fallo de estos pacientes fue del 22%, es un fallo bajo, y los pacientes que se intubaron y murieron tuvieron un 13%. Es un lindo trabajo para que después lo busquen. Acá está la cita bibliográfica. Así que bueno, si quieren comentamos un poquito el caso anterior. No sé, Hernán, si quiere hacer alguna pregunta, pero básicamente es un paciente que entró con enfermedad pulmonar obstructiva crónica reboizada, utilizó ventilación mecánica no invasiva y a las 2 horas pudimos mejorarle tanto la parte ventilatoria como el estado metabólico. No sé si quieren comentar algo, alguna pregunta, Hernán. Maggie. Hay varias de nebulización, pero vamos a optar por otra que me parece un poco más interesante. No porque no sea la nebulización, me parece más interesante hablar sobre lo que expuso Nico. ¿No se podría evaluar la efectividad del EPAP en ventilación mecánica invasiva, además de la palpación muscular, con la disminución de la frecuencia respiratoria? Sí, claro, la caída del trabajo respiratorio es parte de todo el efecto fisiológico que tiene la ventilación no invasiva. Eso lo vas a ver cuando vos setés. Acuérdense de la presión inspiratoria y ver el volumen corriente exhalado. Acuérdense que tiene que ser menor a 9,5, ¿sí? Para no generar aumentos de presión en el pulmón y que no genere lesión. Pero sí, la frecuencia respiratoria indirectamente de cómo nosotros setiemos va o mejorar o va a empeorar el paciente. Pero sí, la caída de la frecuencia respiratoria es lo primero que buscamos cuando instalamos el soporte respiratorio no invasivo. Perfecto. También está Mauro, no sé si Mauro quiere hacer una pregunta. Es mi coequiper. Niquito, ¿cómo están? No, justo estaba ahí respondiendo algunas preguntas. Sí. Preguntas no tengo ninguna para hacerte. De verdad que decía Hernán. Perdón, tengo que apagar la cámara. Ahí va. Es verdad lo que decía Hernán, que hay varias preguntas sobre nebulización y bueno, eso es un poco lo que estaba intentando responder. Pero no, de lo anterior que expusiste, la verdad muy, muy claro todo, no me queda ninguna pregunta para hacerte, Nico. Bueno, vamos con el caso número 2. Esta imagen me la pasó Mauro.
muy linda, donde se ven las líneas B de Kerley. Una señora de 80 años, peso normal, no fumadora, al ingreso presenta disnea, refiere que sentada respira mejor, ¿sí? En el ECG no hay evidencia de isquemia miocárdica, en la ecografía rápida, el ECOFAST que le hace Mauro, vemos que hay ausencia de neumotórax, líneas B de Kerley, hisopado COVID negativo. Acá vemos la ecografía, líneas B de Kerley, la placa blanca, ¿sí? Teníamos pulmón negro y ahora tenemos pulmón blanco. Bien, entonces hay que ver dónde apuntamos nuestro tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Tomamos los vitales al ingreso, en tiempo cero, vemos que la paciente está hipoxémica, normocápnica, con un bicarbonato 26, pero fíjense la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, 164, 103. Ahora, con estos datos que ustedes pudieron ver, dice la pregunta número 4. El paciente del caso clínico número 2 ingresa por diagnóstico de síndrome de estrés respiratorio, edema agudo de pulmón o neumonía. Y les vuelvo a mostrar el caso clínico. Capaz, Nico, tendrías que explicar un poquito, Mauro, lo que son las líneas de Kerley, como, no sé si quieren, como para ayudar, capaz, sí, de la duda. Bueno, Mauro, ¿querés? ¿Vos que hiciste el eco? Dale. Claro, que fue el técnico. No, bueno, a manera así de resumen, lo que uno intenta valorar con la ecografía, como pueden ver en esa imagen, es el nivel de aireación pulmonar, digamos, o la cantidad de pérdida de aireación pulmonar, y eso se ve a través de algunos artefactos. Como ustedes saben, la ecografía es un ultrasonido, entonces esos ultrasonidos que pasan a través de los tejidos van produciendo distintos artefactos, los cuales los vamos a interpretar. En este caso, al haber en el parénquima pulmonar un aumento del ratio, digamos, líquido-aire, es decir, hay más líquido que aire, significa que es un pulmón que está más lleno de líquido, básicamente. Ahí bien, como puso alguien en un comentario recién, es un pulmón más lleno de líquido, por lo tanto se van a ver esas líneas verticales, como colas de cometa, que pueden estar más separadas, menos separadas, más juntas, ser más confluentes o no. Y básicamente es eso lo que están viendo en la imagen, esas líneas blancas que resaltan, digamos, del fondo que es más oscuro, ¿sí? Son particularmente que son zonas del pulmón que se empiezan a inundar de líquido. En la medida que va llegando ese líquido al alveolo, las líneas se van haciendo más juntas y se van haciendo más confluentes también. Gracias, Mauro. Clarísimo. Una cosa, a través de la ultrasonografía pulmonar puedo hacer esta distinción que decía Mauro, ¿sí? Lo que no puedo hacer es un diagnóstico de edema agudo de pulmón, no puedo hablar de neumonía, no puedo hablar de edema, ¿sí? Sino decir que tiene un patrón, un síndrome intersticial alveolar. Bien, después tendré que hacer otras valoraciones para completar esto. Puede ser un edema agudo de pulmón, como pusieron, una neumonía, puede ser una conjunción de las dos cosas, pero no es que porque yo veo líneas B estoy diciendo que tiene un edema agudo de pulmón o tiene edema. Tengo que ir a valorar otros puntos que se suelen hacer. Sí, que la ecografía no es la herramienta diagnóstica, sino que me da un pantallazo de qué origen es la insuficiencia respiratoria. Es un estudio complementario, ¿sí? Es bastante sensible y bastante específico también, mucho más que una radiografía. Y mucho más rápida. Y mucho más rápida, exactamente. Por eso bueno, que mejor que Mauro para explicar esto. Bueno, bastante bien las respuestas. El paciente de dicho caso clínico es un edema agudo de pulmón, ¿sí? Si se fijan, la presión arterial, un edema agudo de pulmón hipertensivo,
¿sí? Y aparte la paciente refería que sentada respiraba mejor. Acostada, imagínense, si el pulmón está inundado con agua, se desparrama por todo el campo pulmonar y eso le generaba mayor trabajo respiratorio. Entonces, pregunta número 5, ¿qué tratamiento terapéutico podríamos implementar ante la presencia de un edema agudo de pulmón más insuficiencia respiratoria? Perdón por la pregunta, estaba mal formulada. Terapia de oxígeno convencional, CPAP o ventilación mecánica binivelada. Va a estar peleada esta pregunta. Sí, sí. ¿Va por votación o vamos por el chat? No, va por votación. Listo. Yo me equivoqué acá en el tipeo de la pregunta. Sí. No. A ver. Mucho vamos por el CPAP, ¿eh? Sí, B-Level. Va ganando más el CPAP que otra cosa. Bueno, no sé si salió la plaquita para votar, pero... No salió la plaquita. No, la gran mayoría, Nico, puso CPAP. Bueno, perfecto. Bueno, es válida. Cualquiera de las dos hubiese sido válida, tanto B-Level como CPAP. Así que están perfectos si pusieron CPAP o ventilación binivelada. ¿Qué hay sobre una y otra? Porque durante muchos años se ha comparado el CPAP B-Level en el edema agudo de pulmón. Lo que hace fisiológicamente el efecto de la ventilación no invasiva en estos pacientes es aumentar la presión intratorácica, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la presión pleural negativa, es decir, los esfuerzos que tiene que hacer el paciente, disminuye la demanda de oxígeno por los músculos respiratorios, disminuye la precarga del BD, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuye la demanda de oxígeno por parte del corazón. Siempre para ver la efectividad de un tratamiento sobre un escenario o sobre una patología, siempre es bueno buscar metaanálisis. Los metaanálisis agrupan todos los trabajos que se hicieron sobre ventilación no invasiva o sobre lo que ustedes quieran buscar versus un grupo control, ¿sí? Entonces, comparan la ventilación no invasiva B-Level versus el tratamiento estándar, que puede ser oxígeno y furosemida o lo que sea. Entonces, vemos todos los trabajos que se acumulan en estos metaanálisis y vemos si estos cuadraditos, ¿sí?, se tiran a favor o en contra del tratamiento que nosotros estamos postulando como que es el ideal para estos pacientes. Fíjense que la mayoría de los cuadraditos tira a favor de la ventilación binivelada, ¿sí?, en pacientes con edema agudo de pulmón. Este es un metaanálisis del año 2010, de uno de los más nuevos, ¿sí?, donde obviamente la ventilación mecánica no invasiva sigue siendo el estándar o el gol estándar para estos pacientes que intercurren con edema agudo de pulmón y falla respiratoria aguda. Este trabajo que está acá, fíjense que el cuadrado está en el medio. Ahora lo vamos a comentar a este trabajo. Fíjense que no está ni a favor ni en contra. Te dice que no hubo resultados significantes con respecto al uso de ventilación no invasiva, CPAP o tratamiento estándar. Ese trabajo, que no lo vamos a comentar, compara básicamente lo que comparan la mayoría de los metaanálisis: eventos de mortalidad o intubación. Fíjense que en este metaanálisis los trabajos con CPAP y los trabajos con ventilación binivelada también a favor del CPAP, o sea, evita intubación en esta población. Lo mismo
el B-level, evita la intubación. En este trabajo, que es el que yo le subrayé, el de Gray, muestra la probabilidad de supervivencia y los días. Fíjense que no hay diferencia con respecto al tratamiento estándar con opiáceos y furosemida y la combinación de ventilación no invasiva, ya sea CPAP o B-level, con opiáceos y furosemida. No hay diferencia significativa. Se armó un revuelo por esto, porque o sea, cuando metían este trabajo en los metaanálisis, te corría el cuadradito y lo dejaba en el medio como que no mostraba diferencias en los resultados clínicos. Lo que encontraron acá es que la ventilación no invasiva proporcionó una mejoría más rápida en la dificultad respiratoria y las alteraciones metabólicas, pero no hubo diferencias en los resultados clínicos, como por ejemplo la mortalidad, la tasa de intubación no traqueal o la duración de la hospitalización de los pacientes con edema agudo de pulmón. No hubo diferencias entre CPAP o el B-level, ¿sí? En ninguno de los dos resultados, o sea que podemos utilizar CPAP o B-level, y la BNI no tiene ningún efecto sobre la mortalidad a corto plazo. Es lo que este trabajo demostró. Pero los metaanálisis muestran que sí, los pacientes evitan la intubación y reduce la mortalidad. Pero ¿qué pasa? Como resumen de ese metaanálisis, lo que ellos llegan a la conclusión que este metaanálisis dice que la ventilación reduce la mortalidad y la necesidad de ventilación no invasiva en pacientes con agudo de pulmón, especialmente en aquellos que tienen síndrome coronario agudo. Pero dice, cuidado, muchos trials son de población pequeña y de baja calidad. El trabajo que presentaron, el anterior, el de Gray, superaba muchos metaanálisis en cuanto a la población. Pero ¿qué pasa? Que la ventilación no invasiva puede ser efectiva en este tratamiento, especialmente en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, responden de otra manera. Entonces, lo que dice que la posible explicación de que a este trabajo le haya dado que no había diferencias en los 3 tratamientos es porque había pocos pacientes con síndrome coronario agudo. Por ahí había pacientes que tenían edema agudo de pulmón con otras patologías cardiológicas subyacentes, ¿sí? Entonces, como resumen de la evidencia, ¿sí? Sigue siendo el gold estándar el tratamiento con CPAP, ¿sí? Y en caso de que el paciente venga hipercápnico o requiera asistencia de los músculos respiratorios, podemos pasar a una ventilación binivelada, ¿sí? Entonces, CPAP y B-level puede ser aplicado en este escenario clínico. No sé si quieren comentar algo. No. Hernán, ¿algún comentario? No. Perfecto. Bueno, entonces le aplicamos ventilación mecánica no invasiva al paciente, lo evaluamos en el tiempo cero, los mismos vitales que habíamos obtenido en la presentación del caso. A la media hora el paciente mejora de manera óptima, ¿sí? Mejorando la oxigenación, ¿sí? Le empiezan a dar tratamiento farmacológico para la presión arterial y a las 2 horas el paciente ya resuelve su hipoxemia con presión positiva, sin requerimiento de intubación, y fíjense cómo disminuye el trabajo cardíaco, cómo disminuye el trabajo respiratorio y cómo ya se va acomodando con la farmacología de la tensión arterial. Bueno, en este caso entonces le fue bien al paciente. Vamos con el caso número 3, ¿sí? Hernán, no sé si quieren comentar del caso anterior, alguna pregunta que haya quedado por ahí. Por ahora. De mi parte no, muy claro. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, el caso número 3 ya se nos puso bastante complicado ahora, ¿sí? Un hombre de 60 años, diabético, al ingreso tiene un SAPS de 37, una frecuencia respiratoria de 35,
infiltrados pulmonares bilaterales, esta tomografía, disnea sin signos de falla cardíaca, hisopado COVID positivo, día 12 de enfermedad. El paciente ingresa al shock room, el cual tiene los dos ventiladores disponibles, los dos ventiladores que tenían en el shock room están en uso, o sea que no están disponibles, y estamos esperando que se vacíe una cama en la terapia intensiva, que ya la estamos tramitando ahí con Mauro. Entonces, ¿puedo realizar ventilación mecánica no invasiva en este tipo de pacientes? Es decir, paciente con falla respiratoria y COVID positivo. ¿Puedo realizar ventilación mecánica no invasiva? Se va a armar lío acá, ¿eh? Qué complicado, ¿eh? Sí, generaste la polémica acá. Y no. Está mitad y mitad, ¿eh? Obvio que sí, dice hasta alguno. Obvio sí, no sé qué será. ¿No? ¿O sí? A ver los resultados. No. O sea, depende del color de la sociedad. Depende del color de la sociedad, es el destino. Bueno. No sí, anduvo bien. tan... Bastante bien. Bastante bien. Me gusta el 60%, me gusta. Bueno, es alentadora esta respuesta, aunque no parezca, a ver si que se pone contento porque ponemos sí. Sí, claro. La verdad que sí. Después del lineamiento de decir que no servía, que aerosolizaba y que se tenía que intubar a todos los pacientes, la verdad que terminando el curso, que puedan llegar a ese razonamiento como profesionales, después si la institución se los deja utilizar, o no sé, hay una política de la gente de infectología que dice no se usa, es otra historia. Pero sí, lo que nos importa es que ustedes puedan llegar a comprender que se puede utilizar. Sí. Y además que no solo que está esa herramienta que la podemos utilizar, sino también saber gestionarla para tenerla en estos casos, y también saber gestionar los recursos para cuidarnos, ¿no? Los equipos de protección o no, o qué hay que tener en ciertos tipos de pacientes. No solo pensemos en un COVID, también en un tuberculoso, hay muchas otras patologías que también nos pueden llevar, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, el 63% ya buenísimo. Piensa que se puede utilizar esto. Para mí es algo interesante, ¿sí? Lo que se le suma a esto es la pandemia y la poca información que teníamos respecto a la aerosolización. Pero el tema es que los equipos se pueden implementar, y el que aerosoliza es el paciente, no el equipo. Aerosoliza si lo aplicamos mal, ¿sí? Si no montamos un equipo de manera óptima. Me gustaría por ahí que Mauro, que es uno de los que más hinchó con el tema de la aerosolización y que siempre nos explicaba, por ahí, Mauro, algunas palabritas acerca de los artículos que has leído, que la verdad que fueron interesantes en este sí, 5 centímetros más, 2 centímetros más, 20, 15. Por ahí me gustaría escuchar lo que nos explicaste hace unas semanas atrás. Bueno, no, inicialmente me parece importante, como bien decía Maggie, lo principal es primero entender nosotros qué es lo que vamos a hacer, tener en claro cómo lo vamos a hacer y saber cómo nos vamos a cuidar. Y ante esto tenemos que cada uno de nosotros conocer las herramientas con las que contamos en nuestros lugares de trabajo, y saber cómo usarlas de la manera más óptima. En este sentido, bueno, lo que hemos leído bastante con respecto a la aerosolización, la dispersión. Como decía Nicolás, el generador de aerosol
por definición es el paciente, digamos, que cuando está más sintomático es cuando más probablemente genere más aerosoles. Digamos, una persona respirando normalmente también los puede generar, quizás no de grandes tamaños, sino más tamaños más pequeños, de gotas, digámoslo así, pero tampoco serían tantos, digamos, ¿no es cierto? Con respecto a una persona que está tosiendo, por ejemplo. En este sentido, nuestra armadura, digamos, es obviamente la barrera mecánica que tenemos una pantalla facial, digamos, de acrílico que nos cubre, que hace de barrera mecánica, tenemos unas gafas, y por debajo tenemos la barrera inhalatoria, ¿no es cierto? Para esas partículas de las cuales hablábamos recién, quizás son más pequeñas y que están, que pueden estar en el aire o que pueden ser emanadas por el paciente al momento de que nos acercamos, porque está sintomático, está tosiendo. Y bueno, esas son nuestras herramientas. Además de eso, otra cosa muy importante es el recambio de aire. ¿Sí? Y en este sentido, digamos, si yo estoy en una habitación y por más que yo esté todo vestido y que esté todo, que el paciente tenga barbijo puesto y todo, si en la habitación no hay recambio de aire, lo más probable es que ese aire esté todo viciado, no sé si me explico. Entonces, digamos, el recambio de aire en este contexto de bioseguridad es esencial, y ahí tenemos varias formas de realizarlo. Una es abrir las ventanas, siempre teniendo la puerta de la habitación del paciente cerrada, ¿no es cierto? Y la otra es también, la aparición ahora quizás más populares se han hecho de los filtros EPA, ¿sí? Que ya se usaban anteriormente, pero quizás estaban más utilizados con pacientes con otros tipos de patologías, por ahí más con tuberculosis o pacientes inmunocomprometidos. Y en este sentido, todas estas herramientas que tenemos, bueno, en el hospital, por ejemplo, también contamos con habitaciones a presión negativa, que sabemos que son escasas y no los hay en todos los lugares, pero eso no impide que siempre teniendo en cuenta el mobiliario con el que contamos, las cuestiones estructurales donde nos queremos desarrollar y desempeñar con estos tratamientos, lo podamos hacer, digamos, siempre teniendo en cuenta todas estas cosas que hablamos. Pero qué barato es abrir la ventana, ¿no, Mauro? Sí, la verdad que donde se pueda. Dentro de las medidas, digamos, sí, donde se puede abrir la ventana es algo que no cuesta nada, digamos. Básicamente viene a ser algo así como el Pronovigil, no cuesta nada. Bueno, muy claro, gracias, Mauro. Alguien preguntó algo ahí del aire acondicionado. Mira, en realidad el aire acondicionado, digamos, lo que hace es, digamos, manda aire hacia adentro, es como el sistema de ventilación central que puede haber en un hospital o de las habitaciones, que lo que hacen, digamos, no es extraer el aire de la habitación, que sería un poco lo que hace el sistema de presión negativa, y filtrarlo y retirarlo filtrado, o lo que hace el filtro EPA, que toma el aire de la habitación, lo filtra, en algunos casos también lo filtra con un filtro UVC, y posterior a eso lo vuelve a regar a la habitación, pero ya filtrado, o sea, purificado, sino que constantemente lo que genera es una turbulencia de aire, digamos, que tiene las características del acondicionamiento, que es frío usualmente y seco, ¿no? Así que en ese caso, digamos, no nos estaría sirviendo. De hecho, en algunos ambientes, quizás no tanto el hospitalario, pero otros ambientes, puede ser un agravante, digamos, en algún paciente que esté con sintomatología y haya gente alrededor. Bueno, muy claro. Perfecto. Bueno, seguimos con este pacientito del caso clínico. Entonces, antes de continuar, en marzo se publicó esta guía a través de la Asociación de Argentina de Medicina Respiratoria, colegas como María Laura Vega, Catalina Cirotti, Guillermo Montiel, publican esta guía de manejo, ¿sí? Entonces,
un poco la justificación también para realizar la ventilación mecánica no invasiva en este paciente es un trial corto, 30 a 60 minutos, para ver cómo responde. Y también se implementa como estrategia preventiva para evitar la intubación y particularmente en la pandemia, ¿no? Para ganar tiempo y conseguir otras formas de sostén. Es decir, que se libere un ventilador o que se libere una plaza en UTI para poder trasladar a este paciente. Entonces, a este paciente hicimos ventilación mecánica no invasiva, sabíamos que no iba a pasar el trial, ya tenía muchos días de enfermedad, la tomografía mostraba ya un fenotipo H, ¿sí? Y el paciente ya venía bastante descompensado con un SAPS elevado. Entonces, a este paciente le hicimos ventilación mecánica no invasiva, lo pudimos pasar a la terapia intensiva. ¿Y cómo hicimos el montaje de este equipo? Siempre los montajes de la ventilación mecánica no invasiva, hacer con máscaras, con codo azul, y donde esté el puerto exhalatorio, ¿sí? Colocar un HMF o un filtro bacterial, ¿sí? En este caso, este cumple la función de humidificar y de filtrar, pero en caso que no tengamos esto y tengamos un filtro bacterial, también se puede colocar. Entonces, siempre codo azul, codo transparente no, codo naranja tampoco. Entonces, siempre codo azul. Ya vimos los codos. Ahora vemos los tipos de máscaras. Este es un filtro bacterial solo, ¿sí? Este es un HMF. Esta máscara no se puede utilizar porque son máscaras venteadas. ¿Qué quiere decir? Máscaras que tienen agujeros por donde puede exhalar el paciente. Esas máscaras hay que obviarlas. Siempre máscaras cerradas con codo azul. Entonces, ya repasamos. Codo azul, filtro, codo azul, filtro y máscaras no venteadas. Esta máscara hay que evitarla porque está venteada. ¿Sí? Filtros antibacterianos, tienen baja resistencia. En caso de no exponer, pueden usarse los intercambiadores de humedad con filtro, pero nunca intercambiadores de humedad y calor sin filtro. Y hay que cambiarlos cada 24 o 48 horas, porque se acumula humedad ahí y generan mayor resistencia. Si tenemos la opción de elegir un filtro bacterial solo, antivírico, mejor, tienen mucho menos resistencia. Entonces, ¿cómo montamos un ventilador si tenemos que hacer ventilación no invasiva? A través de un equipo de turbina, lo que tenemos que colocar es un filtro en la rama inspiratoria y un filtro en la conexión de Y, ¿sí? Interfase codo azul. Estos dos son obligatorios. Después, en la rama exhalatoria, uno puede colocarlo o no, pero si podemos colocarlo mejor, siempre lo recomendado. Cuando tenemos un equipo de una turbina sola, ¿sí? Colocamos a la salida y colocamos en la parte proximal del codo azul y la máscara. Estos dos son obligatorios, ¿sí? Siempre por delante de la válvula expiratoria o del whisper, ¿sí? Hay que filtrar lo que el paciente exhala. Importante. Bueno. Seguimos con este caso. El paciente realizó un trial de 60 minutos y cuando se liberó la cama en la terapia intensiva se realizó la intubación con el paciente estable, ¿sí? No lo dejamos con oxigenoterapia y que se termine agotando por esfuerzos respiratorios, ¿sí? El paciente a los 12 días de ventilación mecánica invasiva, bloqueantes neuromusculares y 3 sesiones de posición prona, logró evitar la traqueotomía y comienzan a plantearse el weaning, iniciando a través de una prueba de ventilación espontánea con soporte 0,0 y estaría en condiciones de poder retirarse la vía aérea. Lo vuelven a hisopar, ¿sí? Dio negativo y por los antecedentes del paciente, la de los días de ventilación mecánica, deberíamos plantearnos de cómo va a salir este paciente para evitar la reintubación. Fueron 12 días de ventilación mecánica con todo lo que eso conlleva.
Entonces, ¿el paciente es candidato para ser extubado y recibir ventilación mecánica no invasiva como prevención de falla? A ver qué dicen. No, sí, están ahí en la B. Sí, estos filtros tienen una efectividad del 99% para virus y bacterias. ¿Por qué se hace obligatorio poner ventosos? No. Bien, 97% dijo que sí, que este paciente cumple criterios. Exactamente, sí, es un paciente que cumple los criterios de paciente de alto riesgo. Entonces, como vimos en la clase pasada, la ventilación no invasiva tenía un 70% de éxito en los pacientes que hacían BNI como prevención de fallo. Entonces, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, vamos a hacer un cortecito ahí y por ahí escuchar un poco a lo que opina por ahí Hernán, Maggie. El montaje ya lo aprendimos, vimos que se puede hacer con todas las medidas de bioseguridad, ¿sí? El paciente puede realizar ventilación mecánica no invasiva, no importa que tuvo COVID, si ahora es negativo, mucho más seguro para el resto del equipo y obviamente con todas las medidas de bioseguridad. No sé, Hernán, y Maggie, ¿quieren agregar algo más? Sí, a ver, si uno siempre tiene que prevenir y lograr la menor conmovilidad del paciente, ¿no? Sí, claro. Si uno lo va, o sea, si uno decide extubarlo porque va a prolongar más su estadía en el tubo, ¿no? Y con esto puedo colocar la BNI, buenísimo, ¿no? Es como lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es una herramienta que lo puedo utilizar para evitarlo, a intubar, o es una herramienta que me facilita para poder sacarlo de la ventilación, o sea, sacarlo del tubo, ¿no? Y continúa con su soporte ventilatorio, ¿no? Exactamente. También podés cambiar de interfaces, o sea, podés generar también otro tipo de... Sí, tal cual, Maggie. También el cambio de interfaz en aquellos pacientes que por ahí no toleran una prueba de ventilación espontánea o pacientes que están muy excitados y no le podemos, o sea, no lo queremos traqueotomizar, le queremos dar la oportunidad, bueno, saquemos el tubo a ver si está más cómodo, pero sí, queremos dejar en claro que con medidas de bioseguridad se pueden realizar soportes respiratorios no invasivos. Y además pensando que si este paciente, si todavía necesita una presión positiva, es que todavía no está del todo, claro, diríamos, su capacidad respiratoria todavía le falta, ¿no? Sí, es un paciente de alto riesgo a que pueda recibir reintubación. Son 12 días de bloqueantes neuromusculares, de posición prona, hipoxemia severa, al borde de la traqueotomía. Sí, es un paciente que es crítico, sigue siendo crítico hasta que, bueno. Y además tenemos que empezar a movilizarlo, ¿no? Y a sacarlo de la cama. Y yo creo que con una máscara de BNI uno se atreve más, o el equipo interdisciplinario se atreve más, ¿no? Que a tener un tubo con todos los cuidados, ¿no? Sí, todo sí, tiene cuidado, ¿no? Bueno. Me quedo con dos cosas que dijo Nico. Lamentablemente en el correr de esta pandemia se ha perdido el empleo de la ventilación no invasiva. En un primer momento creo que por desconocimiento a nivel mundial de qué es lo que generaba este virus, de cómo podía llegar a contagiar al personal de salud. Después se fue viendo que mediante las medidas de bioseguridad a través del empleo de equipos de protección personal, como bien contó Mauro, con la implementación de filtros cepa o de presión negativa, se fue viendo que bueno, se podía llegar a utilizar. Pero me quedo con lo que dijo Nico. Una prueba corta, los trial cortos.
tiene que generar un cambio, tiene que generar una respuesta, tiene que generar un beneficio al paciente. Porque si no, uno puede llegar a pensar que la ventilación no invasiva sirve o no sirve, la cánula alto flujo sirve o no sirve. Y mi pregunta es, entonces intubamos y ventilamos a todo el mundo. Y cuando se mueren las personas, que nos sirvió la ventilación mecánica invasiva, entonces creo que va todo en su justa medida. O sea, los dispositivos sirven, hay que seleccionar correctamente al paciente, hay que ser óptimo y tener cierto grado de experiencia y expertise en la programación de esos equipos. ¿Bien? Y cuando falla, decir, bueno, falló, listo, cambio, escalo en el tratamiento o lo continúo. Y la otra es esta opción, esta salida. Todo este año tuvimos pacientes con esta enfermedad, COVID positivo. Bien. Se planteó, en algunos lugares se ha planteado el hecho de, bueno, estuvémoslo a BNI. No, pero el nivel de evidencia me dice que la extubación a BNI como cambio de interfaces en los, no sé, EPOC, los pacientes EPOC, bárbaro. Y quién sabe si servía o no para esta entidad. Entonces yo puedo probar, porque si le puedo sacar con un soporte ventilatorio en un paciente que ya por ahí la carga viral es baja o la posibilidad de llegar a contaminar el ambiente o a pacientes que puedan llegar a tener, podría hacerlo. ¿Cómo no? Si eso me lleva a evitar de ir a una RM prolongada y de ir a una traqueostomía, ¿por qué no lo puedo usar? Sí. Pero bueno. Acá tenemos un colega que dice, si no tengo BNI. Justamente yo creo que hay que hacer la gestión para, y justamente todo esto lo que estaba hablando Nico, de exponer con herramientas, ¿no? De decir, bueno, yo necesito un equipo de terapia, ¿no? Un ventilador por esto y esto, ¿no? Pero también necesito una ventilación no invasiva, o si el equipo no me lo proporciona, porque también voy a dar este confort y voy a reducir los tiempos de estadía en UTI, voy a mejorar la calidad de vida del paciente. El tema es, todavía no lo tengo. Bien, ahora que sé los beneficios, o puedo demostrar, porque capaz yo lo sabía, pero no tenía capaz, como en este caso que Nico está dando una excelente clase de todo lo que es la BNI, decir, bueno, puedo tomar estas palabras y estos artículos para poder ir y gestionar, ¿no? En mi sector, de poder tener en algún momento la posibilidad de una BNI o de las máscaras adecuadas, ¿no? O de las interfaces adecuadas. Esto también, gestionar nosotros como kines. Sí, tal cual. Bueno, excelente. Bueno, ¿y qué experiencia hay sobre el uso de ventilación mecánica no invasiva en el COVID-19? Bueno, en estos últimos meses empezaron a salir muchas publicaciones donde los europeos ya pasaron la primera ola, ya ahora están enfrentando la segunda ola, que seguramente nos van a deleitar con nuevos trabajos. Tenemos el primero, fíjense que es interesante los títulos, ¿no? Feasibilidad, o sea, ¿qué quieren decir? De que se puede hacer, es fehaciente que nosotros podamos hacer soportes respiratorios no invasivos, ¿sí? Y muchos fuera de la unidad de terapia intensiva. O sea, si la idea es evitar llenar las terapias intensivas, ¿dónde hay que hacerlo? Afuera, porque no me sirve hacer soportes respiratorios no invasivos en la terapia intensiva, pues estoy ocupando una cama. A ver, sirve, pero no estaría descongestionando esa unidad para el paciente que realmente necesita un ventilador en el caso de empeorar. También feasibilidad y efectos fisiológicos del prono vigil y pacientes con ventilación no invasiva. En Italia es todo casco, ¿sí? Presión positiva continua en este estudio francés a través de máscara facial.
outcomes de pacientes que utilizaron presión positiva, es decir, CPAP, ¿sí? Helmet CPAP en el tratamiento con neumonía, estudios multicéntricos. Todos estos trabajos tienen entre 50 y 600 pacientes ya ingresados. El trabajo por ahí más interesante es el de Stefano Nava y Cosimo Franco. Ellos utilizaron los 3 soportes respiratorios no invasivos: Helmet, CPAP y cánula nasal de alto flujo. Entonces es interesante también ver la experiencia que hicieron este grupo fuera de la unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Hay que entrenarse, hay que entrenar un equipo y empezar a aplicarlo. Pero bueno, ¿qué pasó en Argentina? Los primeros 2 meses, un grupo de locos, como así lo tildaron en algún momento, montaron una unidad de cuidados respiratorios intermedios, donde empezaron a utilizar soportes respiratorios no invasivos, ¿sí? Y los primeros 2 meses pudieron mostrar resultados preliminares acerca de la implementación de soportes respiratorios no invasivos, donde tuvieron en total 40 pacientes y tuvieron un éxito sobre 32 pacientes y un fallo sobre 8 pacientes. Fíjense las relaciones PAFIS de ingreso de ambas poblaciones, tanto del fracaso como del ingreso, eran PAFIS realmente bajas, las AFIS, el monitoreo respiratorio a través del índice de ROX, el monitoreo a través de la ecografía pulmonar, viendo el compromiso más grave de los pacientes que fallaron, ¿sí? Y obviamente la aplicación de cánula nasal de alto flujo o terapia combinada, a la que llamamos cánula de alto flujo más CPAP en los descansos. Bueno, esto fue en Argentina los primeros 2 meses. ¿Qué pasó después? 6 meses después, hoy la unidad está cumpliendo 6 meses, ya tienen 120 pacientes ingresados, donde la mayoría vienen de clínica médica, muchos ingresan por el servicio también de emergentología, el 31%, pero más de la mitad vienen ya de la misma clínica, es decir, los pacientes empeoran dentro de la institución, desencadenando falla respiratoria aguda hipoxémica. El sexo predominante es el masculino, un 79% de los pacientes son hombres, la edad media promedio es de 55, el índice de masa corporal es de 30, mucha población obesa, el 41% tiene obesidad, y las otras comorbilidades son, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, ¿sí? Y tabaquismo. Son las comorbilidades que más se registraron al ingreso. ¿Qué terapia de soporte se utilizó más? Bueno, este grupo de colegas utilizó la cánula nasal de alto flujo en un 55% y un 45% la terapia combinada. Se utilizó Helmet, ¿sí? Y se utilizó máscara oronasal. Los pacientes al ingreso tenían 8 días de inicio de síntomas, o sea, el 8º día los pacientes eran propensos a desencadenar la falla respiratoria aguda con consecuente tratamiento no invasivo. Fíjense el SOFA, el Apache, las PAFI de 133 promedio, SAFI de 126, ¿sí? Fíjense a los primeros 15 minutos de tratamiento, la tendencia de la SAFI era de aumentar de 126 a 197, ¿sí? Y el LUS Score, que es la evaluación de la aireación pulmonar, fue de 21. Cuando comparamos los pacientes que fueron a terapia intensiva, que fueron 31 de los 120 que presentamos, 84 se pudieron derivar al servicio de clínica médica. Obviamente hay un test significativo con respecto a la edad. Los pacientes mayores de 62 fueron a terapia intensiva y los pacientes más jóvenes pudieron irse a clínica médica. La cánula de alto flujo sola falló en 9 pacientes, con un éxito en 55. Y fíjense, la terapia combinada, ¿sí? Bastante peleado. 22 pacientes fallaron a terapia combinada y 29 tuvieron éxito. La estadía de días fueron 48 horas o 2 días en pacientes con fracaso y 7 días para los pacientes que tuvieron éxito. El SOFA fue levemente más grande, mayor, de 3 versus 2 en los pacientes que tuvieron éxito,
y obviamente también la relación Apache y el Apache con respecto a los que tuvieron éxito y fallo fue elevado. La relación PAFI de 103 al ingreso versus 118 al ingreso, la relación SAFI no fue significativa, sí la PAFI pegó en el palo, y el índice de ROX al tiempo cero que se lo evaluó al paciente también fue moderadamente significativo. Pero fíjense que a medida que los pacientes recibían el tratamiento respiratorio no invasivo, tenían una tendencia a aumentar, y la sensibilidad y especificidad que tiene el ROX Index a las 12 horas, como vimos en otras presentaciones, fíjense que estos pacientes se quedaban en 5,97 promedio, y los que tenían éxito a las 12 horas era con 9,34. ¿Sí? Significativo también en esta población. Entonces, cuando vemos los números de los pacientes egresados de la unidad, fueron 84, 31 pacientes fueron a UTI, 2 fallecieron en la unidad, ¿sí? Porque tenían firmada el NR, o sea que los tratamos hasta que tuvieron cuidados de fin de vida, y actualmente tenemos 3 pacientes internados que se están recuperando favorablemente. Los pacientes egresados del hospital fueron 114, 96 recibieron el alta sanatorial, y hubo un porcentaje de 16% que no lo coloqué, pero hubo 18 pacientes que ovitaron, que fueron los que pasaron a terapia intensiva. O sea que tenemos una mortalidad del 16% en los pacientes que fueron a terapia intensiva. Entonces, no retrasamos ni tampoco aumentamos la mortalidad por utilizar soportes respiratorios no invasivos. Esta es nuestra experiencia, es lo que pudimos evidenciar y mostrar. No hay un no para hacer soportes respiratorios no invasivos. Eso es lo que quiero mostrar de esta experiencia en el grupo Unidad de Soporte Ventilatorio No Invasivo. Bueno, esto fue todo. Excelente. Una cosa con respecto a lo que hicieron ustedes y la visión que tuvieron, supieron encararla, o sea, qué cosas a favor uno podría evaluar de la terapéutica que hicieron ahí, que va más allá. Si le pongo cánula de alto flujo, le pongo ventilación no invasiva o le pongo terapia combinada. Antes que eso, que será una elección del protocolo. Del protocolo, creo que lo interesante fue cómo hago para que el paciente que tiene insuficiencia ventilatoria no entre en una terapia. Entonces yo tengo que hacer algo para que no ingrese a una terapia. Bien, ¿cuál es el tema? ¿Yo puedo hacer cánula de alto flujo en clínica MECA? Y sí, como se puede hacer. ¿Puedo poner una ventilación no invasiva con un equipo de flujo continuo? También. ¿Puedo poner un helmet o un CPAP de pared? También. ¿Dónde está el problema? La falta de experiencia, la falta de expertise del equipo que lo pueda llegar a tratar, porque están formados y capacitados para atender otro tipo de pacientes. Sí. Porque históricamente ese grupo de pacientes era derivado del área crítica. Entonces, ¿qué es lo brillante que hicieron ahí? Es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Tengo los pacientes? Sí. ¿Tengo el insumo? Lo tengo. ¿Tengo el recurso material? Lo tengo. ¿Qué me falta? Capacitar gente y hacer que el paciente no ingrese a un área crítica y no ocupe camas, o tratar de minimizar los ingresos a una terapia en una pandemia. Eso es genial. O sea, si del porcentaje de la N, o sea, de la N de pacientes en esta pandemia, sabíamos que el 2% más o menos iban a una terapia, bueno, tengo que tratar de los que se vuelcan para ese 2%, por ahí, ¿cuántos puedo evitar que ingresen? Sí. Entonces no es muy complicado, es generar un equipo de trabajo interdisciplinario, un grupo de trabajo con kinesiólogos, médicos y enfermeros,
y tratar de evitar saturar un sistema donde ya sabemos que está saturado, porque no existe terapia, por lo menos acá en la Argentina, donde tenga 40, 50 camas con una disponibilidad para abrir las puertas y que ingresen todos los pacientes que quieran en una pandemia. O sea, por ese lado, felicitarlos y sobre todo felicitarlos por demostrar que se pudo hacer ventilación invasiva con el soporte que quisieran, y lo que me interesaría es que cuentes cuántos del grupo de ustedes se contagiaron de COVID por hacer ventilación invasiva, soporte ventilatorio invasivo. Y nosotros tenemos un 10-12% de contagio. Y lo que pasa es que también es difícil decir si se contagiaron en la unidad, porque muchos de los kinesiólogos tienen pluriempleo, tres empleos mínimos. Entonces, es difícil decir, bueno, se contagió en la unidad por hacer soportes respiratorios no invasivos. Pero fuimos muy pocos los contagiados, un 10-12%, y en una terapia de Nueva York, que tomaban a todos los pacientes, tenían 20% de contagio. Ahí está. Seguramente eso no tenían pluriempleo. No. Seguro que no. Acá en Argentina, bueno, en Latinoamérica me imagino. No, pero fue interesante el proceso de formación de este equipo, de este grupo, y quiero dejar en claro que a nosotros no nos sponsoriza nadie nos puso una marca registrada, los equipos los prestaron distintas entidades, nosotros nos hicimos cargo del material, nos hicimos cargo de formar a la gente, de hacer un buen trabajo formativo durante 2 meses de entrenamiento, y bueno, cuando arrancamos, obviamente la incertidumbre de con qué nos vamos a encontrar. Mauro fue el primer kinesiólogo que estuvo de guardia en la unidad, que arrancó sin enfermería, haciendo vías en conjunto con Guillermo Montiel, que también es nuestro representante y quien nos guió todo este camino. Pero nos pusimos muy contentos que hoy estamos cumpliendo 6 meses, ya hoy 6 meses, y seguimos teniendo pacientes, ¿sí? Seguimos teniendo pacientes y ya los abordamos de otra manera. Por ahí teníamos metido el chip de la terapia intensiva, de que bueno, el paciente si tiene requerimiento de FIO al 0,9 hay que pasarlo a terapia. Aprendimos de esos pacientes que estaban con requerimiento de FIO 2 alta, pero no tenían trabajo respiratorio elevado. Entonces, ¿por qué le voy a pasar a terapia? Porque tiene requerimiento de FIO 2 alta. Entonces empezamos a entender la fisiopatología de esta entidad y aprendimos de nuestros errores, ¿sí? Aprendimos nuestros errores, y hoy en día podemos decir que los resultados fueron más que óptimos, o sea, 75% de éxito en los soportes respiratorios no invasivos. Después pueden decir si sobretratamos a los pacientes, que esto, lo otro, que digan lo que quieran. Nosotros aplicamos los soportes respiratorios no invasivos convencidos de que la insuficiencia respiratoria había que tratarla, y la intubación tampoco demostró ser la solución. Lees cualquier artículo de Europa o de Estados Unidos y tienen 80 o 70% de mortalidad los pacientes intubados. Entonces, el soporte vital, ¿hasta dónde es vital? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar la calidad o salvarle la vida al paciente? Está demostrado en los papers que la ventilación invasiva salva vidas, no lo digo yo, lo dicen los artículos de especialistas. Así que bueno, no sé si Mauro quiere agregar algo, que también es parte del proyecto, y con eso, por mi parte, es cerrar. Por ahí, para destacar un poco, volviendo a lo que decía Hernán, y ahora sigo con lo que decía vos, Nico, me parece que si hay algo valioso que no existía antes, y que creo que sería un lindo debate de acá en el futuro que se puede hablar, es bueno, con este tema de las pandemias, ¿no? Uno lee por ahí algunos artículos que dicen que cada vez son más frecuentes, que ya casi, digamos, nos están diciendo básicamente, no nos sorprendamos que esto va a ser quizás moneda corriente, ¿no? Y en ese contexto uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a hacer
Y así salió, bueno, esta unidad en este caso, fuera de la terapia intensiva y dirigida por neumonología, ¿no? Así como sucede en algunos lugares de Europa, por ejemplo. Disculpen, ahí no se escucha el tren. Pero bueno, digamos, me parece que es una discusión que es positivo que se dé a futuro, es decir, la presencia de estas unidades, que ya de por sí, por definición, lo que hacen es evitan que el paciente vaya derecho a la terapia intensiva. Creo que todos los que, si muchos de los que están escuchando han trabajado en terapia intensiva o trabajan o estuvieron participando ahora en esta pandemia, habrán visto pacientes que no estaban con un ventilador, que quizás podrían no haber estado en la terapia intensiva, pero estaban allí ocupando una cama. Entonces, esa posibilidad que tuvimos de maximizar, digamos, la capacidad, modificando un poquito la estructura organizacional del lugar, ¿no es cierto?, creando una unidad nueva, otorgándole mayor complejidad que la que se tenía, que eran habitaciones como de internación de clínica médica, hizo que ya por definición los pacientes evitaran de pasar a terapia intensiva. Entonces me parece que eso más el rol del neumonólogo, ¿no es cierto?, creo que es algo de lo que estamos y vamos a seguir escuchando mucho. Después, de lo que decía, con respecto a lo que decía Nicolás, sí, sin duda fue, digamos, un lindo viaje, digamos, con todos sus paisajes, con sus pozos, con sus obstáculos en el camino, pero bueno, siempre el objetivo fue tratar la insuficiencia respiratoria, digamos, darle lo que creímos que era mejor para el paciente, y entendiendo que cuando uno ingresa a terapia intensiva, obviamente muchas vías se salvan, pero también, digamos, pueden ocurrir cosas, digamos, malas, y cuando empieza ese camino de cuestiones negativas que van sucediendo, usualmente los resultados no son buenos. Entonces, en un contexto de alta demanda de camas críticas, en intentar evitar justamente eso, más el estrés del sistema, la escasez de ventiladores y obviamente de personal capacitado que los use, me parece que es como te digo, es la piedra angular de todo el proyecto. No, realmente grandísimo lo que hicieron, de utilizar herramientas de que, bueno, que por al principio estaba como que no, como ustedes dijeron, era lo prohibido, y ustedes encaminaron un servicio junto a todo su equipo, que eso es importante, y bueno, y tuvieron unos resultados que cuando ustedes empezaron, bueno, estaban empezándolos creyendo en su terapia, ¿no? En la herramienta que estaban por usar. Después vinieron los resultados que obvio que, como siempre decimos, si sabemos lo que vamos a usar y los beneficios que va a dar, sabemos que los resultados van a ser buenos, ¿no? Entonces ustedes se embalaron en eso porque sabían que los resultados iban bien encaminados. Entonces, bueno, eso es lo importante de ser la diferencia capaz entre un técnico y un kinesiólogo, ¿no? Porque ustedes aplicaron su sabiduría, tuvieron un apoyo, como decía Nico, de las empresas, de colegas, de médicos, obvio. Fue todo un emprendimiento que se realizó y bueno, y resultó por suerte excelente, ¿no? Y se formó realmente un muy lindo grupo de personas y de profesionales, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos contagiar la proactividad y las ganas de seguir aprendiendo y de poder hacer lo que es nuestro, que la ventilación no invasiva y el soporte respiratorio no invasivo es patrimonio kinésico, siempre lo recalco, pero bueno, y también obviamente gracias a los neumonólogos que se meten en esto, porque más que un trabajo de kinesiología, también por parte de los neumonólogos que se atrevieron a meterse más en lo asistencial y dejar un poco de lado las interconsultas y venir a trabajar con nosotros y enseñarnos también todo lo que ellos saben de función pulmonar, que es muy importante.
Así que desde nuestro lado, muchísimas gracias a Tecnoimagen, a Sakikare, que sigue creciendo día a día, y a todos los colegas que se toman un ratito para escucharnos y aprender todos juntos. Y acá te están felicitando tremendamente, a vos, a Mauro, o sea, excelente disertación, todo, así que bueno. Bueno, muchas gracias. El público quedó conforme, así que... Bueno, quedaron contentos. Es la idea. Y está bueno que una colega decía acá, un colega decía, en medicina no está todo dicho, que es verdad, ¿no? Es verdad. Y por otro lado, de que hay que tener una mente amplia, ¿no? De, bueno, justamente eso, de no cerrarse y escuchar distintas ideas. Cuando uno se junta, ¿no?, en un grupo interdisciplinario y hace esa revolución de ideas y tira, y bueno, en eso una idea va a salir y bueno, es estar abierto, ¿no?, a las decisiones o opiniones de cada uno del grupo, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, cambiar paradigma, sí. Tal cual. Muchas gracias. No, por favor. Sigo trabajando, así que les mando un abrazo grande. Me voy a desconectar porque, bueno, muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Mauro, por la presencia de ambos dos. La verdad que es un gusto y un orgullo que profesionales jóvenes encaren estos temas y puedan compartir sus experiencias con gente que tiene ganas de formarse y crecer. De mi parte, muchas felicitaciones. Realmente, muchas felicitaciones, y realmente haberlo visto tan chiquito y era tan grande, bueno, es como que más todavía, ¿no? Sí, realmente. Bueno, gracias. Por ahí, con unas palabritas finales que me quedaron en el tintero, por ahí para este periodo que viene, que probablemente de Dios no quiera, pero todo aparenta que vamos a estar de vuelta en el baile, por ahí invitarlos a pensar no tanto en el qué, que fue lo que sucedió, ¿no es cierto?, si nos remontamos allá a principios de febrero, sino en el cómo, y en quiénes, a quiénes y qué. Y cómo. Cómo lo vamos a realizar y en quiénes lo vamos a realizar. Así que bueno, simplemente eso. Buenísimo. Perfecto. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Bueno, lo que nosotros le queremos contar ahora con Hernán, como es, acá Teresa dice, me alegro por hacer todo por salvar una vida, valientes y no cerrarse y seguir puro protocolos que ya de repente se sabe que no ayudan mucho y tuvieron resultados catastróficos. Bueno, sí, a veces seguir protocolos es un tema. Pero nosotros con Hernán le queríamos mostrar la proyección que tiene Sakikare para el año que viene. Voy a compartir pantalla. Ahí está. La sociedad, lo que tiene pensado para el año que viene. El año que viene estamos pensando mitad de enero para nosotros ya. Es como que no damos descanso porque sabemos que esto va a seguir, ¿no? Y no puedo pasar. Ahí está. Bueno, la proyección es caminar juntos, como hemos caminado este año, caminar juntos y con un fin en común, ¿no? En este caso, por ejemplo, como habló hoy Nico, con estas herramientas, tener en cuenta qué herramientas hay y ser abiertos, ¿no? Pero caminar juntos y establecer ese ida y vuelta. Y también nos hemos encontrado de que en este año han aparecido colegas de toda Latinoamérica, de Europa, de Nueva Zelanda, o sea, de todo el mundo, ¿no? O sea, creo que nos hemos sentido abrazados y comunicados, ¿sí? Gracias. Creo que la pandemia generó un poco esto también. Y bueno, y Sakikare, su proyección para, ya como les digo, ya para mediados de enero es realizar cursos, realizar jornadas, charlas con expertos, hacer procones,
¿sí? Y recomendaciones, guías también, y todo en una forma online. Creo que esto nos facilita y nos gustó y lo generamos con Hernán y lo hemos hablado de que, bueno, podemos tener la visión de otros colegas, ¿no? De otros países en la cual uno puede leer lo que pasa en Brasil, en Perú, en Colombia, pero el poder charlar colega con colega es mucho más enriquecedor, ¿no? Así que bueno, los cursos que tenemos pensados ya para mediados de enero es un curso de trastorno de sueño, en la cual la idea es que el kinesiólogo pueda evaluar y saber, mejor dicho, primero, ¿no? Lo que es un trastorno de sueño, el buen dormir, ¿no? Que siempre estamos diciendo, el paciente tiene que tener un buen dormir. Bueno, ¿qué es el buen dormir? ¿Y qué, qué alteraciones metabólicas pueden ocasionar ese trastorno del sueño, ¿sí? Y también saber ese sueño viéndolo desde terapia intensiva hasta el domicilio, ¿no? Después vamos a hacer un curso también de rehabilitación multidisciplinaria del paciente pluripatológico crónico, un curso de evaluación, manejo y tratamiento de la vía aérea, ventilación mecánica de la vía aérea, ventilación mecánica en pediatría, y un curso de rehabilitación respiratoria. Eso tenemos pensado de ir viendo cómo lo vamos a ir lanzando, en qué medida vamos, ¿sí? Y luego las jornadas, la charla con expertos, PROCON y recomendaciones y guías van a estar hechas o guiadas por las distintas secciones que tiene Sakikare, ¿no? La sección de crítico, de crónico, rehabilitación respiratoria, rehabilitación cardiovascular, de monitoreo y diagnóstico de imágenes, trastorno de sueño y ventilación. O sea, después veremos, ¿sí? de estas jornadas, también por vía online o charla con expertos de cada una de estas secciones, ¿sí? ¿Qué temas elegirán? Seguro que, bueno, va a depender cómo estemos el año que viene, o también, como decía Hernán, evaluar capaz los resultados que hemos tenido ante distintos protocolos que realizamos o terapias que realizamos hoy en día. Así que esta es nuestra proyección, o sea, por eso le decíamos que creo que vamos a seguir juntos, o sea, que hoy no es el último jueves que estaremos, nos seguiremos viendo, ¿sí? En distintas jornadas o cursos. Y bueno, y acá tenemos todo el grupo de colaboradores, de asociaciones, todo lo que nos ayudan y de todos los profesionales en los cuales nos enriquecemos para poder seguir avanzando y seguir creciendo todos juntos, ¿sí? Y bueno, este es el mail de sakikare.info@gmail.com, que estaremos en contacto con ustedes para poder informarles cómo irán los encuentros o los cursos o las jornadas y todo eso. Así que bueno, esa es nuestra idea. No lo vamos a abandonar. No nos abandonen. Somos como los papás. No vamos a abandonar. No, por supuesto que, a ver, en esto que es jornadas, charlas y procones, si ustedes nos tiran ideas, es bueno porque así sabemos lo que ustedes necesitan o lo que quieren también, ¿no? Así que bueno, esta es la idea. No sé, Hernán, si vos querés decir algo referente a todo esto. Bueno, la idea es, como dijo Maggie, seguir con la formación, seguir con la capacitación. Desde Sakikare es la intención nuestra seguir con la formación continua para todos, ¿sí? Tocar varias temáticas, varios cursos, no hacer siempre solo del paciente crítico, del paciente de la terapia. Creo que la demanda a cubrir de formación es bastante más amplia.
No obstante, posiblemente también se sigan dando cursos tanto básicos como avanzados de lo que es área crítica, terapia intensiva, pero quisimos encarar por ahí la primera mitad del año con esta propuesta, o sea, tocando más ámbitos de lo que habitualmente uno hace, no centrándonos solamente en lo que es la parte de área crítica. ¿Bien? Como preguntaban ahí, o sea, a través de la asociación pueden recibir información. En el caso de cuando sean lanzados los cursos también recibirán información ustedes. Bien, la idea era un poco eso, tratar de abarcar un poco más sobre el quehacer o el desempeño que tenemos los kinesiólogos en distintas áreas. Como siempre fue la intención de Sagitare, no es sectorizarlo exclusivamente a kinesiólogos, es una sociedad que es abierta y recibe a quien quiera ser formado. O sea que por parte nuestra son todos bienvenidos. Y bueno, la idea es un poco esa. Sí, la idea nuestra es eso, o sea, a ver, hoy en día salió esto de ventilación mecánica por la necesidad que había de conocimientos, pero nuestra idea es poder formar y capacitar mejor a todos los kinesiólogos, ¿no? En las distintas actividades que hacemos. Desde ahí decían, estaría bueno hacer uno de rehabilitación post-COVID. Bueno, el curso de crónicos pluripatológicos está pensado para que también entre el paciente COVID, pero bueno, el paciente COVID va a tener patologías restrictivas o bueno, entonces también va a ser dentro de un restrictivo o patologías cardiológicas, o sea, también tratarlo dentro de ese paciente crónico, ¿sí? Vieron que este curso tampoco fue puramente COVID, fue darles herramientas para cualquier tipo de paciente, ¿no? Esa es nuestra idea, de darles herramientas para cualquier tipo de paciente. Después ustedes verán cuál es el más adecuado, pero no es centralizarnos en un punto específico. Además, tenemos colegas que hacen cursos específicos, ¿no? Para cada tema también, ¿no? Como ecografía, como Cristian Menay, o cursos de ventilación mecánica inicial, como hace la Asociación de Kinesiología con Eduardo Salá, con Cristian Menay, con Hernán Cesario también. O sea, también hay otros cursos que se pueden hacer también, ¿sí? Sí, bueno, esa es nuestra idea. La idea nuestra, tanto el curso básico como avanzado, fue desde un primer momento no abocarnos a la pandemia. Preferimos abocarnos a todo lo que es el manejo inicial y avanzado dentro del área crítica, que nos pareció mucho más amplio que hablar exclusivamente sobre una patología. Como que sentimos que le iba a dar más herramientas, mejorar el accionar de todos, en un momento donde las terapias se llenaron, donde hubo gente que por ahí tenía otra actividad dentro de la kinesiología y bueno, tuvo que ser llamado o meterse en lo que es la parte de área crítica. Entonces, como sabemos que la formación en crítico lleva muchos años, lo que quisimos es acercarle nuestra humilde experiencia y poder colaborar con la formación de todos ustedes. Sí, exactamente. Ayudarnos entre nosotros, más que nada. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, ¿cómo es? El link del examen ya está. Sí, creo que no sé si ya lo pusieron o no. Creo que lo van a poner ahora. Son 10 preguntas. Ahí está. Son 10 preguntas, que es como el otro
más que nada es algo académico y más que nada para analizar estadísticamente a nosotros, los docentes. Y va a estar, como dijo Hernán, abierto ese link hasta el lunes, o sea, termina... Lunes 0 hora o martes 01, como lo quieran. Eso. todo el lunes completo, ¿sí? Desde hoy, desde ahora que lo subieron, hasta el lunes todo completo. Sí. Y van a recibir un mail, como la otra vez también, en la cual le va a llegar el link también para poder hacerlo, ¿sí? Como sabemos que como justo Nico estaba haciendo guardia, muchos otros también deben estar haciendo guardia y todo. Claro, sería hasta el lunes de las 24 horas. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias. También queremos agradecer a Tecnoimagen nuevamente, agradecer a todo el sector de Tecnoimagen. Nos acompaña Diego, Lucía y Sofía, pero bueno, han estado mucha más gente, Francisco, bueno, todo el sector de marketing, Eugenio también, o sea, le queremos agradecer el espacio que nos cedieron y bueno, y los mismos que nos han dado en estar siempre atentos a todos, ¿sí? Así que muchas gracias. Haciendo un gran trabajo detrás de todo esto que pueden ver ustedes, donde nosotros nos abocamos exclusivamente a dar la formación, pero con un sostén inmenso por parte de Tecnoimagen y de todos los chicos que nos acompañaron, para enviar mail, resolver temas de correo, poder generar esto de las preguntas, si bien las preguntas las formulamos nosotros, pero en tiempo y forma las suben ellos, poner el video, un montón de actividades que la verdad que si lo tuviésemos que hacer nosotros nos llevaría mucho más tiempo y posiblemente, o hablo por mí, no estaría capacitado para hacer nada de eso. Así que la verdad que muchas gracias por la predisposición y por estar siempre, un rato antes de que comience la capacitación hasta el final. Así que realmente muchas gracias a todo el departamento. Bueno, gracias Diego por abrir la cámara. No sé si las chicas se van a animar, porque la otra vez se enojaron conmigo cuando dije abran las cámaras. Pero bueno, Diego acá, otro participante también de los cursos, creo que también por eso está cansado de escucharnos, pero bueno, cualquier duda o cosas que tengan de acá en adelante, pueden mandar un mail a Tecnoimagen y Tecnoimagen nos van a dirigir a nosotros, ¿sí? Por si hay alguna pregunta en especial, tanto Hernán como yo o cualquier integrante del plantel del curso va a responder tranquilamente cualquier duda, ¿sí? Así que bueno, fue un gusto. La verdad que de mi parte, despedirlos, darle las gracias por sumarse a esta capacitación. Para nosotros fue un desafío iniciar 2 cursos en el momento de una pandemia. No es algo fácil porque ambos 2 estábamos trabajando igual que los disertantes en el medio de una pandemia. Sentimos la necesidad de poder colaborar con nuestro pequeño grano de arena para formar, para darle herramientas, para poder que todos accedan a una formación. Lo hacemos porque tenemos mucha vocación, porque nos gusta lo que hacemos. Consideramos que el saber es de todos, no es de uno, y en la medida que uno pueda, tiene que ser abierto y compartir todo lo que sepa. Por eso
la información que se les manda o las clases, las referencias de las citas bibliográficas, pues la lectura es para todos. Felicitarlos a ustedes porque así como nosotros, ustedes también están trabajando, ustedes también están viviendo una pandemia y pese a todo el cansancio, el esfuerzo, las ganas que le pusieron desde el inicio hasta el fin, para poder llevar adelante un curso, formarse, capacitarse y elegir el camino del crecimiento. Así que desde ya muchas gracias y felicitarlos. Y gracias a todos los que pudieron formar parte de este plantel docente y a Maggie también un fuerte abrazo. Así que bueno, mis saludos para todos. Estamos abiertos a que tienen nuestros correos, nos escriban cuando quieran o lo hacen a través de Sakicar. Así que muchos saludos, felices fiestas y bueno, a prepararnos para la segunda ola. Para la segunda batalla. Así que bueno, muchas gracias y bueno, gracias a todos. Realmente fue un gusto poder compartir este curso con amigos y tener nuevos amigos también, eso es grandioso. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos, chicos. Nos vemos, que sean muy bien. Chao, chao.